Hola, buenas tardes, un abrazo muy grande a todos. Siempre es una alegría compartir la palabra del Señor. Hoy me toca la prédica más larguita, entonces quería extender un poco más el tema que habíamos visto la última vez de lo que son las herencias de Dios para sus hijos, ¿verdad? La herencia de Dios para todos nosotros, los que guardemos su palabra y confiemos en Él, ¿verdad? Entonces, como siempre, vamos a iniciar pidiéndole al Señor que tome control de este tiempo, que tome control de nuestras mentes, de nuestros espíritus y de nuestros corazones, para estar presos a su palabra. Señor, te bendecimos y te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad de compartir tu palabra, por la oportunidad, Señor, de bendecir, Señor, nuestras vidas con la sabiduría que tú nos das a través de tu santo evangelio. Señor, te pedimos, Padre, que sensibilice nuestro espíritu, Señor, que mengue nuestra carne y se exalte tu espíritu para que podamos, Señor, recibir, Padre, el mensaje que tú nos quieras dar, Señor. Igualmente te pido para todas las personas que están en este momento escuchando esta palabra, Señor, para que seas tú el que hable a través de mí, yo sea solamente, Señor, un instrumento tuyo, y tu Santo Espíritu, Señor, dé el mensaje a través de todas las palabras que tú quieras poner en mi boca, a través de tu santo evangelio, de tu palabra, Señor, y de todo lo que nos has dado para conocerte, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora recopilé también unos cuantos pasajes más para abordar el tema de lo que es la herencia de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, primero que todo, quería identificar hablar más de la identidad que tenemos nosotros delante de Dios, y no solo nosotros, sino los seres, ¿verdad?, existentes, de los cuales la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Porque no somos la única criatura, ¿verdad? Porque Dios en su creación, así como la creación en esta tierra está tan llena de variedad, así como la creación en esta tierra está tan llena de diferentes especies de animales, de plantas, de colores, de sonidos, de olores, de fragancias, de todo. Entonces el Señor en su creatividad, en su inmenso poder, en su grandeza, Él hizo muchas criaturas, ¿verdad? Antes de hacer a los seres humanos ya había creado a los ángeles, hay serafines, querubines, entonces nosotros los seres humanos muchas veces, sabemos que somos creados por Dios, y sabemos que hay otras criaturas que el Señor también creó, y tenemos conciencia de eso. Sin embargo, muchas de las cosas que entendemos de la vida se limita a nuestra comprensión temporal, ¿verdad? La comprensión que tenemos de ellas temporalmente. Cuando empezamos a llenarnos de la palabra, el Señor nos revela no solamente nuestro contexto temporal, actual, sino nuestra situación futura, ¿verdad? Nuestra verdadera posición delante de los ojos de Dios, no solamente en la vida terrenal y carnal, ¿verdad?, como seres mortales, sino que nos revela la identidad verdaderamente que tenemos delante de Dios como hijos de Él, y el valor tan grande que tenemos delante de Dios, ¿verdad? En esta vida nosotros solemos pensar, ¿verdad? No sé, solemos ponernos en un plano más bajo, ¿verdad? Como considerarnos a nosotros mismos menos importantes que otras criaturas de Dios, ¿verdad? Muchas veces cualquiera pensaría, ay, ni que fuera un ángel, ¿verdad? O ni que fuera como automáticamente diciendo, un ángel o cualquier otra criatura espiritual es más importante que yo, o más relevante que yo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos revela mucha profundidad en cuanto a este tema, ¿verdad? La palabra sí nos explica que, cuando dice, hay una parte que dice que hizo a los seres humanos, dice, nos hizo poco inferiores a los ángeles, ¿verdad? Lo interesante es nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra composición, porque al ser nosotros cuerpo, alma y espíritu,
la palabra explica que el cuerpo es donde está el espíritu que puso Dios. Sin embargo, por decirlo así, jalan en posiciones opuestas, ¿verdad? Los deseos del espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el espíritu, dice la palabra. Entonces realmente hay que pensar hasta qué punto somos carne, ¿verdad? Si de verdad lo que Dios quiere para nosotros eternamente es carne. O sea, Dios, la palabra dice que las cosas que Dios hizo, sus obras son eternas, y que Él las hizo eternas para que delante de Él teman los hombres. O sea, sabiendo nosotros que lo que hacemos en esta vida tiene repercusiones eternas, tenemos más prudencia, tenemos más cuidado, tenemos más entendimiento de la importancia que tiene para nosotros buscar de las cosas que no son temporales, ¿verdad? Junto con la carne, sino lo espiritual y lo eterno. La palabra dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde el ladrón roba las cosas, ¿verdad? Sino que hagamos tesoros en el cielo, donde nadie roba, donde nada se corrompe, y donde todo es eterno, ¿verdad? Entonces, entendiendo que realmente trascendemos y que llegaremos a ser, digamos, la palabra dice, lo vamos a ver en unos versículos pronto, que dice que la misma creación aguarda a la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Lo que hemos de ser, no lo que somos ahorita, sino lo que hemos de ser, lo que vamos a ser. Entonces, es muy interesante porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? De orden. Entonces, ahorita, en este momento, nos puso en una carne que va a morir. La carne, el pecado es condenado en la carne, entonces en la carne muere el pecado, ¿verdad? Nosotros, nuestra esencia espiritual, nuestra vida trasciende y somos juzgados por Dios para vivir eternamente, siendo recompensados conforme a nuestras obras. Entonces, es muy importante entender que a pesar de que ahorita tenemos un nivel, una posición delante de los ojos de Dios como carne, delante de los ojos de Él espiritualmente somos otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a identificar primero que todo no solamente nuestra posición, sino también la posición de otros seres de Dios, ¿verdad? Otras criaturas que Él creó. Vamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, del 1 al 5, dice, lo que quiero primero es hablar de la identidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a identificar, según lo que dice la palabra, primero al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Vamos a identificar también a Satanás, lo que la palabra habla sobre Satanás, sobre su creación, sobre la gloria con la que Dios lo creó, ¿verdad? Y vamos a hablar también de los ángeles y así, para darnos cuenta realmente quiénes somos nosotros para Dios, qué tan equivocados o en lo cierto estamos cuando nos consideramos inferiores a otros seres de Dios, ¿verdad? Otras criaturas de Dios. Y la palabra lo dice, hiciste al hombre poco inferior a los ángeles. Entonces por ahí nos dice, nos revela parte de nuestra identidad delante de Dios. Sin embargo, es parte de, ¿verdad? Es la parte de la realidad temporal, la que vivimos en esta carne. En esta carne somos delante de Dios inferiores a los ángeles, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Poco hiciste al hombre, poco menos que los ángeles. Entonces, eso no quiere decir que nuestra identidad delante de Dios va a ser así eternamente, sino que cuando seamos glorificados por el Señor, automáticamente nuestro rango, por decirlo así, delante de Él es otro, ¿verdad? Ya no somos seres todos pecadores, todos metidos en un cuerpo de carne, contaminado de pecado, y seguimos aún así, seguimos aún en esta carne, en este cuerpo temporal, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, porque eso está en nosotros, es el factor espiritual, ¿verdad? Porque dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, sabiendo nosotros
que lo que llevamos nosotros de imagen y semejanza de Dios es algo espiritual, ¿verdad? Todo el mensaje se vuelve mucho más profundo, ¿verdad? A veces vemos la vida solamente de los ojos de la carne, de lo temporal, y pensamos que eso es todo, ¿verdad? No sabemos nada de lo que viene, ahí seguro reencarno o lo que sea, ¿verdad? Lo que puede llegar a pensar la gente, o hasta ahí llega la vida o lo que sea, cuando no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver qué dice en Juan capítulo 1. Dice, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí nos da una primera imagen de Jesús, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la manifestación de Dios en carne es Jesús, es su Hijo, es su esencia. Dice, no, le decía a sus discípulos, ¿acaso no sabéis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre, ¿verdad? Tanto tiempo conmigo y aún no entienden que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿verdad? O sea, realmente la esencia de Dios en una persona fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy interesante, nos empieza a revelar primero la identidad de Jesucristo, ¿verdad? Que es Dios, que es el Hijo de Dios y que es uno con Él. Y luego en Filipenses 2, del 1 al 11, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice, vamos a ver, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual teniendo por lo de los otros, también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que quiero rescatar más que todo de este pasaje es la identidad que tiene Jesucristo nuestro Señor delante de Dios, ¿verdad? O sea, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es la esencia pura de Dios, y es el único digno, según los ojos de Dios, según el criterio de Dios, de recibir un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, teniendo claro que esa identidad que tiene el Señor Jesús, vamos a dejarlo ahí y vamos a avanzar a Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Igual ahorita vamos a volver a tocar el tema del Señor Jesús, porque todo se entrelaza y todo forma un solo mensaje al final, ¿verdad? Pero ya identificando al Señor Jesús conforme a lo que dice la palabra, ahora vamos a ver la identidad
que Dios le dio al hombre, el rango que Dios le dio al hombre y la importancia también del hombre, hasta donde podemos entender así por encimita, digamos, de lo que dice la palabra. En Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad perdón, y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos que para el Señor el hombre o el ser humano tiene una identidad importante, ¿verdad? O sea, el Señor no solamente lo hizo a su imagen y semejanza en el factor espiritual, sino que incluso dentro de este mundo, dentro de esta realidad, a su imagen lo hizo también como Señor, ¿verdad? Le dijo que señoreara, le dijo que sojuzgara sobre la tierra, sobre todos los seres vivientes que el Señor había creado en esta tierra, para que se sometieran al mando del hombre, ¿verdad? Del ser humano, porque ese es el nivel que le dio Dios y la importancia que le dio Dios al ser humano, incluso dentro de una etapa transitoria, dentro de una realidad pasajera, ¿verdad? Mortal. Incluso para ese tiempo determinado le dio una identidad importante, un rango importante, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo identifica la palabra a Satanás con respecto a su creación, ¿verdad? Eso está en Ezequiel 28 versículos del 11 al 19. Ezequiel capítulo 28 versículos del 11 al 19 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, refiriéndose a Satanás, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, bueno, ya habiendo hablado, según lo que dice la palabra, de las identidades que tenemos tanto el Señor Jesús como nosotros como seres humanos y Satanás, que es el adversario, ¿verdad? Delante del Señor, entonces podemos tener una imagen un poco más clara de nuestro papel delante de Dios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Vamos a ver, hay que pensar más a profundidad sobre el plan que Dios tiene con la humanidad, ¿verdad? Con el ser humano, porque el Señor en su omnisciencia desde el principio, Él sabía muy bien a qué iba a estar inclinado el ser humano por su naturaleza carnal, ¿verdad?
La palabra lo dice, los deseos de la carne son contra el espíritu, los del espíritu contra la carne. Entonces, si vemos el plan que tuvo el Señor del inicio, vamos a ver, Él creó a Satanás antes de crear al ser humano. Cuando el ser humano fue creado, ya en el huerto del Edén se encontraba la representación en un animal, digamos, de Satanás, ¿verdad? Que fue el que tentó al ser humano. Antes de la creación del ser humano también existían los ángeles, ¿verdad? Que dice que se gozaban al ver al Señor creando los cielos y la tierra. Entonces, ya hubo antes de la creación del ser humano una rebelión angelical, hubo antes de la creación del ser humano ángeles, hubo bueno, todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, si el Señor desde un principio creó a Satanás perfecto, lo creó glorificado, de una vez glorificado, la palabra dice, de toda piedra preciosa será tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, querubín grande, protector. O sea, dice que perfecto era en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad. Entonces, al nosotros ver, ¿verdad? La grandeza con la que Dios creó a Satanás, la perfección, la belleza, toda la gloria que puso en él, el Señor no dudó, digamos, en crearlo glorificado, lo hizo hermoso, lo hizo perfecto. Así que bueno, cuando nos imaginamos a Satanás como cualquier debilucho, ahí el bichillo rojo con un par de cuernos o lo que sea, estamos muy equivocados, ¿verdad? Porque el Señor lo hizo muy grande, lo hizo muy fuerte, lo hizo muy poderoso, lo hizo bello, lo hizo sabio. Entonces no es para alabar a Satanás, porque sabemos que él está vencido desde que el Señor lo venció en la cruz. Sin embargo, es una realidad que tenemos que tener presente, ¿verdad? Que aunque sabemos que él está vencido y que no tiene poder en la vida de las personas que guardamos la palabra del Señor y que le tememos, sin embargo, no implica que él deje de ser una criatura que Dios hizo con mucho poder y con mucha gloria, grandeza y belleza, ¿verdad? Entonces, qué interesante, porque bueno, el Señor hizo a Satanás así. Satanás, cuando se vio tan poderoso, tan glorioso, tan fuerte, tan bello, se rebeló contra el Señor y se llegó a considerar capaz de hacer un golpe de estado contra Dios, ¿verdad? O sea, de destronar al Señor para ser él. Dice, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, decía en su corazón. Sin embargo, el Señor, en su omnipotencia, obviamente no podría ser derrocado, ¿verdad? Lo que pasa es que bueno, ya el Señor lanzó a Satanás, así como lo describe ahí, ¿verdad? A los ojos de todos los que te miran, todos te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, ¿verdad? Entonces ya le quita a Satanás esa posición de privilegio que tenía en el cielo, ¿verdad? Y luego también nos habla la palabra de que una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Entonces eso no solamente nos habla de que hubo rebelión angelical, sino del poder de convencimiento, y más que de convencimiento, de la grandeza con la que Dios hizo a Satanás, ¿verdad? Que hasta algunos ángeles decidieron rebelarse junto con él. Ok, entonces ya dice la palabra, hiciste al hombre poco inferior o un poco menos que los ángeles, ¿verdad? Entonces, qué interesante darnos nosotros cuenta que ni siquiera estamos a la altura de los ángeles, mucho menos a la altura de lo que llegó a ser Satanás. Entonces, ¿por qué considerarnos importantes o valiosos o de alta estima delante de los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué considerarnos nosotros gran cosa delante de Dios si la misma palabra dice que nos hizo menos que los ángeles, digamos, ¿verdad? Porque la misma palabra también nos explica nuestra etapa transitoria y la glorificación que ha de ser manifiesta no solo en nosotros, sino en toda la creación que fue sujetada a vanidad, dice la palabra. Entonces, cuando el Señor nos revela nuestra verdadera identidad delante de Él, todo cambia.
porque ya no somos más esa criatura terrenal, mortal, llena de pecado, de ignorancia, débil, pequeña, mortal, ¿verdad? Temporal, débil. O sea, ya no somos más eso para nosotros delante de Dios, sino que tenemos conciencia de nuestra identidad espiritual, que es la que realmente Dios ve, sabiendo nosotros que en realidad somos eternos, que lo único que muere es la carne, porque la palabra dice que la carne no puede heredar lo de Dios, ¿verdad? Que lo mortal no puede heredar lo inmortal, que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Entonces, al nosotros ya cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, vamos entendiendo mejor quiénes somos para Dios. Vimos que la palabra dice que en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Sabiendo nosotros el nivel, digamos, que de Jesucristo, delante de los ojos del Señor, ¿quién es Jesucristo? Es su Hijo unigénito. Entonces, Jesucristo no se hizo ángel, Jesucristo no se hizo serafín, no se hizo querubín, se hizo hombre. Para dignificarnos a nosotros. Entonces, cuando el Señor dice que nos hizo a nosotros conforme a la imagen y semejanza de Dios, fácilmente podemos estar seguros de que somos la envidia de Satanás, porque ni siquiera de él se llegó a decir tal cosa, ¿verdad? Que fuera creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Si dice que era grande, que era hermoso, que era sabio y perfecto en todos sus caminos, sin embargo no se dice de él en la palabra lo que se dice de nosotros, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tratamos de ver cuál fue el plan de Dios conforme a la palabra, ¿verdad? Nos está revelando que la criatura más grande y más poderosa y más bella delante del Señor es su propio Hijo, el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús se hizo hombre, se hizo imagen, se hizo imagen de hombre, se hizo como nosotros, conforme a nuestra semejanza se hizo él, ¿verdad? Se hizo carne, no se aferró a ser Dios, y no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, y se hizo hombre para salvarnos, ¿verdad? Entonces, cuando eso ya es una gran revelación, es una revelación muy profunda de lo que realmente somos para Dios, ¿verdad? Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que por medio de él fuéramos salvos. Entonces, hay que tener claro que tenemos dos identidades, ¿verdad? La primera es esta identidad carnal que vivimos temporalmente, y luego la identidad eterna, que es la que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que él ve en nosotros. Dice la palabra que según los hombres, según nosotros, nuestros caminos siempre son correctos, siempre son justos, porque nosotros siempre encontramos una justificación para lo que hacemos. Sin embargo, él pesa los corazones. Él sabe que muchas veces hacemos cosas que no están bien, que están mal, pero él pesa los corazones, él pesa los espíritus. Entonces sabemos que la vanidad de la vida, la superficialidad de la vida nos limita para poder entender muchas cosas, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por lo que ven los ojos carnales, y dice la palabra que no caminamos por vista, sino por fe. Entonces, teniendo nosotros claro que para Dios somos tan importantes, ya Satanás ya no debemos verlo según la palabra como muchas veces se le ve, ¿verdad? Ese ángel poderoso de Dios que se reveló, sino incluso como un siervo de Dios para nuestra salvación y para nuestra libertad de elección entre el bien y el mal. Entonces, el Señor es un caballero, y el Señor nunca va a obligar a nadie a escoger por el bien ni por el mal, ¿verdad? Él nos permitió vivir libremente el bien y libremente el mal, para que nosotros de nuestra propia voluntad escogiéramos uno o el otro camino, ¿verdad? Entonces hay que pensar, bueno, si Dios, mucha gente pregunta, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo hizo aquí y allá? Dice la palabra que incluso al malvado lo creó Dios para el día malo, al mismo adversario lo creó Dios para el día malo, ¿verdad?
Entonces tenemos que ver, saber, bueno, que Satanás no hace nada que Dios no le permita hacer, ¿verdad? ¿Y cómo le permite Dios hacer a Satanás cosas si no es porque nosotros mismos abrimos las puertas, ¿verdad? Dios nos respeta nuestra libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Entonces cuando nosotros escogemos libremente hacer algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, abrimos puertas para que el enemigo nos ataque, ¿verdad? Y luego no entendemos por qué tal problema o tal otro, pero nosotros mismos abrimos puertas de las cuales vienen consecuencias. La palabra lo dice, que lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará, y que tu pecado te alcanzará, ¿verdad? O sea, no podemos evitar las consecuencias automáticas que tienen nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. Sin embargo, sí podemos arrepentirnos y comenzar a cambiar nuestro caminar para darnos cuenta de que realmente el Señor tiene para nosotros pensamientos de bien. Dice la palabra, yo sé que tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, de paz. Entonces ya empieza a cambiar la cosa, ya no nos consideramos a nosotros mismos como poca cosa ni nada de eso, sino que entendemos que delante de los ojos de Dios hemos sido dignos de salvación, de misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su amor, por su misericordia. O sea, Él quiso dignificar al ser humano a través de la vida del Señor Jesús, a través del sacrificio del Señor Jesús, y de esa manera nos dignificó a todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí en Efesios, después, para seguir con la palabra, dice, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice, Efesios 2, del 1 al 10, dice, vamos a ver, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí vemos que habla del espíritu del príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Que es Satanás. Entonces ya vemos que todo aquel que libremente escoja vivir conforme a la carne y conforme a lo que está en contra de los deseos de Dios, Dios pone el camino de Satanás por aquí y su camino de su palabra y su verdad y su santidad por aquí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la libertad de escoger un camino o escoger el otro. Cuando nosotros escogemos un camino, habiendo conocido los dos, escogemos el mal camino, entonces ya no somos considerados digamos inocentes delante de Dios, ¿verdad? Sino que muchas veces Él va a justificar nuestra ignorancia, precisamente porque vivimos un tiempo pasado en ignorancia. Una vez que conocemos ambos caminos y conocemos las verdades que revela su palabra, somos llamados al arrepentimiento y a un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que a través de la renovación de nuestro entendimiento podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí vemos eso, ¿verdad? Después en Romanos 8, del 28 al 39, Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a hacer una pausa en el versículo 29. Si dice que Él quiere que sea el Señor Jesús el primogénito entre muchos hermanos, y en otra parte de la palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, podemos tener ya una idea más clara de la posición que tenemos delante de los ojos de Dios, ¿verdad? No somos cualquier cosa, sino que somos muy importantes y de alta estima delante de los ojos del Señor, que decidió hacernos conforme a la imagen de su Hijo, que a su Hijo no lo hizo serafín, no lo hizo ángel, lo hizo humano, que nos justificó a través de Él. O sea, ya cambian las cosas, ¿verdad? Tenemos una posición muy importante delante de los ojos de Dios, y viéndolo desde otro punto de vista, el Señor hizo la realidad con un diseño perfecto. Ya va a terminar esta palabra, ya voy a tocar ese tema. Seguimos en el versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ojo que dice glorificó, o sea, después de ser justificados seremos glorificados en la otra vida. Dice en el 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ojo que dice todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, eso está genial, ¿verdad? Porque nos está revelando mucho. O sea, nos dice que si nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Al final de cuentas nos revela el Señor que estamos muy equivocados cuando creemos ser tan poca cosa, ¿verdad? Cuando creemos ser tan irrelevantes, de tan poca importancia delante de Dios. Si somos más bien somos criaturas que Dios predestinó para llegar a la altura de su Hijo. O sea, esto revela muchas cosas. Esto revela que si el Señor desde el principio, o antes incluso, ¿verdad? Bueno, de nuestra creación, creó a Satanás glorificado y lo creó perfecto, y Satanás, viéndose perfecto y glorificado, se rebeló contra Dios, aún habiendo conocido la gloria de Dios en persona, aún así se rebeló y se atrevió a rebelarse contra Dios. Para decirlo en estas palabras, Dios no se le iba a jugar de hacer a su creación más linda, a su imagen y semejanza, no la iba a hacer de una vez glorificada, ¿verdad? Para evitar lo mismo, digamos, que nosotros viéndonos glorificados y tan bellos y tan sabios y tan todo eso, delante de Dios nos fuéramos a revelar, o nos fuéramos ¿verdad? A ensoberbecer, sino que nos hizo al contrario, nos dio su imagen y semejanza, que habita en este cuerpo carnal. Pero ¿qué es este envase? ¿Qué es este cuerpo carnal sino un cuerpo mamífero, animal, que orina, que defeca, que huele feo, que suda? Entonces el Señor puso su gloria, su imagen y su semejanza en un envase temporal, mortal, débil, ignorante, todo lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Corruptible, hediondo, todo lo que tiene por naturaleza la carne, ¿verdad? Entonces, qué lindo, porque Dios, en una realidad temporal y en una realidad material así, física y corruptible,
probó los corazones de todos nosotros y nos vio cómo vivíamos nosotros, cómo vivíamos. Si con esta gloria que nos dio Dios en un cuerpo mortal y temporal nos ensoberbecíamos y nos rebelamos contra Él, cuánto más no lo íbamos a hacer siendo glorificados, ¿verdad? Entonces, si el Señor puso en nosotros su imagen y semejanza, no nos iba a hacer de una vez glorificados para evitar que se repitiera lo que pasó con Satanás, ¿verdad? Sino que nos puso primero a prueba, así, en este envase, en este cuerpo, en esta realidad, para que una vez ganada la batalla, sometiendo nosotros a la carne y exaltando el Espíritu y la imagen de Dios, mereciéramos ser glorificados. Entonces sabemos que la salvación nadie la merece, es un regalo de gracia por medio del sacrificio del Señor Jesús, porque nadie va a ser salvo por sus obras. Sin embargo, sí vamos a ser premiados por nuestras obras y el Señor nos va a glorificar. Entonces, qué bonito ver a más profundidad el plan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos hizo? Porque si Dios nos revela en su palabra que somos de tanta estima para Él y Jesús se hizo uno de nosotros y nos justificó y todo, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice la palabra que somos poco menos que los ángeles? Poco menores que los ángeles. Quiere decir que está hablando de nuestra realidad material, temporal, física, carnal. Pero cuando venga la manifestación de lo que hemos de ser los hijos de Dios, ya van a cambiar las cosas y vamos a ser como Él, porque así lo dice su palabra, que seremos como Él y lo conoceremos y lo conoceremos tal como Él es y seremos como Él. Y eso, ¿verdad? No es para que a nadie se le suba la cabeza ni nada, sino para entender nuestra importancia, nuestra necesidad de buscar de Él su palabra, su conocimiento, su sabiduría. La palabra dice que la inteligencia y la sabiduría son no otra cosa que el conocimiento y el temor de Dios. O sea, entre más conozco yo a Dios y entiendo sus planes y su temor, más soy de alta estima delante de los ojos de Dios, más inteligente y más sabio soy. No soy sabio ni inteligente por mis títulos, por mi historial académico, por lo que sea, porque eso al final de cuentas es parte de la vanidad de la vida, sino que el Señor se complace en los que entienden sabiduría a través de su palabra, ¿verdad? Desde el temor de Dios, la repulsión al mal, el amor a la justicia, a la misericordia, a la bondad. Entonces ahí nos ponemos nosotros a pensar qué pesa más delante de Dios, un montón de títulos o un corazón manso y humilde ante su voluntad que ama a su prójimo, ¿verdad? Dice la palabra que en el amor al prójimo se cumple toda la ley. Entonces, si yo verdaderamente amo a mi prójimo, valgo mucho más delante de Dios que si tengo un montón de títulos, ¿verdad? Que valen más para el mundo, para la carne, para la vanidad. Entonces, la herencia de Dios para nosotros es todo lo que el Señor nos promete: cielos nuevos, tierra nueva, no más llanto, no más tristeza, no más dolor, nuestro lamento se convertirá en baile, el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, nos va a consolar y nos dará vida eterna junto con Él, ¿verdad? Entonces, todo esto es la importancia de conocer la palabra del Señor, que nos revela nuestra verdadera identidad delante de Él, ¿verdad? Somos de más alta estima a su imagen y semejanza incluso que otras criaturas previamente creadas. Sin embargo, en su soberanía y en su profundidad de pensamiento y en la perfección de sus planes, Él nos hizo primero pequeñitos para probarnos y luego glorificarnos, ¿verdad? Justificarnos, porque nos dio permiso, por decirlo así, o la libertad de vivir pecando, para conocer que eso no deja nada, que ahí no está la felicidad, que ahí no está la plenitud, que ahí no está la paz, y por libertad propia escoger el bien. Y aún habiendo pecado, nos justificó y condenó al pecado en nuestra carne. Por eso la carne no va a vivir para siempre, sino que muere, y junto con la carne el pecado, y en ella es condenado el pecado. Sin embargo, nuestro espíritu heredará los tesoros de Dios y las riquezas de Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros, porque dice que somos herederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces ahí vemos
para que quede un poco más claro para nosotros cuál es la herencia que tenemos delante de Dios, la imagen que tenemos delante de Dios, la importancia que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Que todo lo creó para que llegáramos algún día a estar con Él y alabarlo por siempre, sí, pero habiendo escogido voluntariamente por el bien y no ser obligados, ¿verdad? Como robots a adorarlo, ni a amarlo, ni a decir que Él es el Señor, ni nada, sino por pura voluntad propia, por amor al que nos amó primero. Y todo eso lo comparto en el nombre del Señor Jesús para que edifique nuestro espíritu. Un abrazo muy grande a todos, espero que tengan una tarde muy bonita y que el Señor los bendiga. Le voy a pedir al Señor: Padre, te damos las gracias en esta tarde por la palabra que tú nos regalas, porque tú nos revelas tantas cosas lindas, Señor, en tu palabra, Señor. Tú nos revelas cosas tan profundas y tan hermosas, Señor. Gracias por esa dignidad que le has dado al ser humano a través del sacrificio del Señor Jesús. Gracias por esa obra perfecta, esos planes tan perfectos, insuperables, que tú hiciste desde el inicio de todas las cosas. Tu palabra dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos. Por eso te pedimos que nos sigas llenando de la sabiduría y del temor del Espíritu y de esa sed y esa hambre espiritual para seguir llenándonos de tu palabra, y junto con eso, Señor, crecer espiritualmente, conocerte mejor, entenderte mejor y tener una revelación plena, Señor, de lo que tú quieres a través de esta vida para nosotros, con repercusiones eternas, Señor, para que compartamos esa eternidad que tú has destinado desde antes de todo, que pasemos contigo, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada una de las personas, Señor, que vayan a escuchar este mensaje, que los llenes de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, que manifiestes en ellos todos los frutos de tu Espíritu Santo y nos lleves, Señor, de tu mano hasta la plenitud de la altura de tu Hijo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.